La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aleluya. Tremendo y poderosa palabra. Puedes tomar asiento. Donde el Señor, después de haberle dado testimonio a los discípulos por medio de la resurrección, pues se presenta con pruebas indubitables, algo que nadie podía negar. Pero para entender un poco lo que sucedió en este día, por qué Dios derramó ese poder sobre la iglesia, por qué sucedieron todos estos acontecimientos, quisiera tomarme unos minutos para llevarles a esos últimos momentos en que los discípulos estuvieron con Jesús. En el capítulo 14, 15 y 16 del libro de Juan, Jesús se reunió con sus discípulos, faltándonos muy pocas horas para que fuera entregado. El Señor habló cosas allí con los discípulos muy precisas que impactarían su vida un tiempo más adelante. Pues las cosas que diría Jesús allí iban a ser cruciales y decisivas, no solamente para lo que el Señor iba a hacer a través de ellos, sino que eso iba a fundamentar y a fundar sus bases sólidas en la fe y en lo que Jesús le había dicho. Le dice, una de las cosas que Jesús le dice, Hechos capítulo 16, dice: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Voy pues a preparar un lugar, porque donde yo estoy, también quiero que ustedes estén. Le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Habló muchas cosas importantes que quizás los discípulos no entendían en ese momento. Y Jesús le dijo: muchas cosas de las que les digo hoy ustedes no las van a entender, pero el Espíritu Santo les revelará toda verdad. Era algo que en ese momento no podían entender. Salieron de ese sitio, de ese lugar, y el Señor fue entregado por uno de sus discípulos. Fue entregado en manos de pecadores, fue muerto, y al tercer día el Santo de Israel resucitó entre los muertos. Gloria al Señor. Resucitó dándole testimonio al mundo de que Dios todavía seguía haciendo milagros y sigue haciendo milagros. Pero en la venida, cuando Jesús se le presenta a los discípulos, ocurre algo en ellos que transforma su manera de pensar, cambia su manera de pensar con respecto a lo que ellos creían. Pues se habían llenado de temor. Había sobre ellos una sentencia de muerte. Iban a ser asesinados por andar predicando y hablando de ese hombre que el concilio había decidido matar. Sin embargo,
cuando Jesús se le aparece a ellos, se dan cuenta de que muchas de las cosas que Jesús habló empezaban a tener sentido. Una de ellas era que para ellos, si venía la muerte o pasaba lo que pasaba en ese momento, o eran muertos por manos de los romanos, pues en ese momento ellos tenían la plena seguridad de que ellos tenían ganado el cielo. Porque Jesús les dijo, donde yo voy, ustedes van a tener un lugar. Esa debe ser una de las seguridades que nosotros como cristianos debemos de tener. Eso es lo que te va a dar a ti la tranquilidad y la confianza que en medio de la situación o la crisis que puedas estar pasando en este momento, tú puedas decir, yo sé cuál es mi final. ¿Dónde voy a terminar yo? Yo recuerdo que cuando estuve convaleciente en la clínica, yo creo que conté eso acá como testimonio, pero voy a hacer un breve comentario. Estando en el sitio de recuperación, una de las cosas que me dio confianza a mí es decirle al Señor en ese momento, Señor, yo sé que si en este momento me toca partir de acá por el diagnóstico que me pueden dar, yo sé en manos de quién va a estar mi familia. Yo sé en manos de quién va a quedar mis hijos. Por eso me puedo ir tranquilo. Pues en ese momento entró el pastor y me jaló y me quedé. Oraron por mí y cero diagnóstico. Recibí sanidad en ese momento. Pero, aleluya, la gloria del Señor. El Espíritu Santo descendió allí, en ese lugar. Dios cumplió la promesa que le había hecho por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y capacitó a la iglesia para poder enfrentar todas las persecuciones que iban a venir en el momento. Pero cuando elaboraba este mensaje le pregunté al Señor, ¿qué fue lo que recibieron ellos allí? ¿Qué recibieron esos 120 personas allí, en ese aposento, que cambió la vida de esos hombres? Que hizo que estos hombres temerosos, miedosos, que negaban a su maestro hace unos días atrás, ahora se enfrentaban a un concilio con autoridad y con poder. Que hizo que estos hombres fueran transformados de tal manera que en Hechos capítulo 3, Juan y Pedro le pueden decir ahora a un cojo y decirle, en el nombre de Jesucristo levántate, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué hizo que estos discípulos tuvieran ahora esa actitud, esa confianza? Lo que hizo fue, mi hermano, que Jesús, el Espíritu Santo, puso sobre ellos poder ver como Jesús veía, poder sentir como Jesús sentía, poder morir por lo que Jesús vino a morir acá. Eso fue lo que Dios puso por medio de su Espíritu en ese grupo de personas allí. Porque dice Hechos capítulo 3, versículo 2, que cada día ponían a ese cojo allí frente a la hermosa. No creo que Pablo, Pedro y Juan no habían visto antes ese cojo allí. Pero ahora veían con los ojos del Señor. Ahora estaban viendo a ese que estaba allí, que tenía una crisis, que estaba atado y que era el momento de desatarlo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, de lo que estoy lleno, de lo que no tenía antes cuando Jesús me dijo, denle ustedes vosotros de comer, cuando alimentaron a las 20,000 personas, de eso ahora estaban llenos. ¿Cómo podemos acercarnos nosotros a una campaña evangelística, a un hospital con una cesta vacía? ¿Cómo puedes acercarte a un inválido, a imponer las manos sobre ellos cuando el poder de Dios no está sobre ti? Tienes que llenar la cesta de panes y de peces para poder dar algo. ¿Cómo puede correr de tu interior ríos de agua viva cuando no te has acercado a la fuente?
No podemos hacerlo, mis hermanos. Los discípulos empezaron a impactar de una manera tan tremenda y total que crearon una revolución que yo quisiera mostrárselo por la Escritura. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que crea el Espíritu Santo en un hombre, el poder de testificar el Evangelio. Dice Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 6. Quiero que lo lean conmigo. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Miren lo que dice aquí ahora. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le quiero decir en esta noche. Una iglesia poderosa no es una iglesia poderosa por el número de gente que congrega. Es una iglesia poderosa porque el Espíritu Santo está ahí adentro. Una iglesia es una iglesia poderosa si dentro de esa iglesia el poder de Dios se derrama. Si afuera, donde la gente no conoce a Dios, pueden decir: mira, en esa iglesia Dios se mueve, aleluya. Si aún el inconverso, si aún el impío, si aún el que maldice a Dios es capaz de respetar lo que nosotros creemos, es porque ciertamente Dios nos escucha. Y el cristiano que quiera ser un cristiano que haga la diferencia en la vida de otra gente, no tiene que buscar títulos, aunque a veces son importantes. No tiene que estar esforzándose por acumular riquezas, por tener un mejor vehículo, por tener una mejor casa. Lo que hace la diferencia en un creyente es la presencia de Dios en su vida. Aleluya. Que la gente cuando te mire te respete por el Dios que camina contigo. A mí me parece increíble que todas estas personas que estaban allí en Tesalónica quedan sorprendidos. Eso es lo que hace el poder de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando transforma la vida del ser humano. No podemos testificar, no podemos cumplir con la misión que Dios ha establecido en la iglesia, que el pastor ha establecido en esta iglesia junto con sus directivos, ancianos, líderes y cada uno de los miembros, si tú no estás lleno del poder de Dios. No podemos testificar. Yo no me pudiera parar acá si yo no le digo primero al Señor en obediencia: Señor, ayúdame para yo poder hablar. No pudiera hacerlo si no me tuviera que tomar más de un vaso de agua. Tú necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas llenar tu vida con la presencia de Dios. Si no llenas tu vida con la presencia de Dios, si no buscas al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, el Señor les dijo a los discípulos: nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Les voy a contar un testimonio de los que personas que están sentadas acá fueron testigos. Cuando el Señor me llamó a predicar a mí el Evangelio, que fue un don que el Señor puso en mí, que me di cuenta posteriormente,
Yo no lo sabía. Sin embargo, el pastor me llamó a predicar en la iglesia. Y el día que hubo la entrevista acá, duró 2 semanas la entrevista. Para poderme entrevistar a mí duraron 2 semanas, porque no podía hablar. No sé si era que tenía las escamas de Pablo, no sé lo que pasó ese día, pero yo no pude hablar. Cuando yo empecé a buscar a Dios y decirle: Señor, si tú has puesto esto en mí, yo necesito que tú me ayudes. A partir de ese momento, el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo: solo abre tu boca y Jehová la llenará. Fue a partir de ese momento que yo, con toda humildad, con mucho temor, le pude decir al pastor: sí, pastor, voy a llevar la palabra. De lo contrario, nada podía hacer. Y la pregunta en esta noche que te hago es: ¿qué quieres tú en esta noche? ¿Quieres ser simplemente un espectador? ¿O quieres ser realmente protagonista y testigo de lo que Dios puede hacer a través de ti? Porque si te digo algo, como me lo dijo mi pastor: si no lo haces tú, otro lo va a hacer. Otro lo va a hacer. Yo le dije: no, pastor, yo voy a ser testigo de las cosas que Dios va a hacer a través de mí. Y eso es lo que Dios quiere con esta iglesia. Que nosotros con poder podamos llenar, impactar a esta ciudad. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Donde el Espíritu Santo viene sobre ti, quebranta tu vida, te quebranta a ti como persona. Cambia tu vida, cambia tu familia, cambia tu esposo. Transforma completamente la manera de vivir que tienes. Y es cuando tú puedes ver a través de los ojos de Dios. Eso es lo primero que Jesús hace en una persona. Pone en la persona la visión de Cristo. Yo puedo ver la necesidad a través de mis ojos. Ahora yo puedo sentir lo que Jesús sentía por ese desvalido que está allí. Y yo me puedo acercar y decirle: no tengo oro ni plata, pero lo que el Señor me ha dado, te lo doy. Yo puedo ser de bendición para otra persona solo si el Espíritu Santo está en mí. Es la única manera que una iglesia puede crecer. Es la única manera que Dios puede desarrollarse en un individuo. Que el Espíritu Santo venga sobre ti y transforme tu vida, transforme tu mente, transforme todo tu ser. Gracias, Señor. Inclinen su rostro. Padre, sabemos lo que nos has dado como iglesia. Sabemos lo que nos has dado a cada uno de nosotros. Y quizás como lo hemos despreciado, este precioso don que tú pusiste sobre tu iglesia, Señor. Y que hoy te ha placido derramar sobre nosotros. Que nosotros en este día podamos arrepentirnos, Señor, de todo aquello que nos ha alejado de ti. De todo aquello, Señor, que ha impedido el fluir de tu presencia en nuestra vida. En mi vida, Señor. Hoy lo pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo, con tu fuego poderoso, Señor, puedas consumir todo aquello, Señor, que me aleja de ti, de buscar tu presencia, de que yo pueda ser testigo, Señor, de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos estoy, Espíritu Santo. Haz hoy lo que quieras hacer. Amén. Amén. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.